Después de todo el análisis, después de ver cómo está la violencia del país, después de saber de que el delincuente que entra a una casa, 99% de las veces entra armado con una pistola o un arma de fuego. Entonces automáticamente nuestra mente y nuestra legislación y nuestra sociedad lleva al subconsciente a que como van a entrar armados, la respuesta de nosotros más efectiva es estar armados. Saludos, ¿cómo están? Saludos. Saludos, señores. Hoy pues nos trae un tema bastante interesante que estoy seguro que vamos a tal vez no solo analizar, sino que a debatir un poquito porque sí trae opiniones, ¿verdad?, encontradas y está bien, o sea, es parte de lo que en realidad deja crecimiento, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando de armas para la defensa en el hogar. Ya en la primera temporada, en algunos episodios, estuvimos conversando respecto a medidas de seguridad propiamente dentro del hogar y hoy ya nos vamos a enfocar en un posible escenario en el cual una persona armada tenga que repeler alguna agresión o algún ataque o alguna invasión dentro del hogar. Entonces vamos igual a estarlo analizando desde la visión legal, ¿verdad? Obviamente desde la parte de recomendaciones y demás y obviamente en base a algunas de nuestras experiencias. Don Esteban, cuéntenos. Generar polémica, porque ya veo venir los comentarios ahí polémicos, quién está de acuerdo, quién no está de acuerdo, pero de eso se trata, ¿verdad? Y generar opinión. El tema de la cultura defensiva ha llegado o ha evolucionado hasta analizar cómo debemos salir de la casa, cómo debemos montarnos a un vehículo, cómo llegar a un establecimiento, qué es lo que hay que ver, cómo crear protocolos y parte de ese ejercicio es concentrarnos hoy todo un capítulo en el tema de la defensa en el hogar, cuál es esa herramienta que eventualmente podría funcionar. Vamos a plantear o poner sobre la mesa varias opciones y como siempre, dándole información a la gente para que cada uno objetivamente tome su criterio y tenga su opinión. Claro, propia. y que ojalá nos compartan también esa opinión, ¿verdad? Porque todo eso a final de cuentas, tal vez algo que alguien opina o cree se puede complementar con algo que otros están leyendo o tal vez le puede ayudar ahí a fortalecer o a cambiar de opinión. En algunos de los episodios de la primera temporada estuvimos conversando de precisamente la seguridad en el hogar y una de las recomendaciones o una de las características que mencionamos en función de la seguridad precisamente para esa aplicación es que fueran capas, ¿verdad? Que no podíamos nada más depender de una herramienta o pensar que las cosas o que la seguridad la venden en pastillas, ¿verdad? Y en dosis. Entonces, vamos a empezar recalcando esa parte porque sí juega mucho y tiene mucho que ver en función de la decisión que puede tomar alguien para, por ejemplo, comprar un arma si la está comprando específicamente con la convicción de que es una herramienta para defensa del hogar. Y creo que la persona que lo haga, que en algún momento haga ese tipo de inversión, tiene que considerar cuáles son esas capas en seguridad que eventualmente tiene dentro de su hogar. El solo hecho, Eric, de saber de qué están hechas las paredes de mi casa a lo interior, Claro. de qué tipo de puerta, si es de seguridad o no, si tengo rejas, si eventualmente voy a tener algún nivel de aviso antes de acudir a utilizar un arma para defensa dentro de mi hogar, todo eso cuenta, ¿verdad? Entonces, pues vamos a desarrollar ese tema y vamos a ver un poquito de la opinión y experiencia de nosotros. Vea qué interesante este fenómeno, digamos, que hemos observado en el polígono desde hace mucho tiempo. En el polígono se capacitan muchas personas en distintos temas y es, es responsabilidad del polígono y los que trabajamos ahí exponer las cosas como son. Por más crudas que sean, la realidad es más importante que la conozcan versus a que llegue una persona, se ilusione con lo que tiene que ver con el arma de fuego y vaya a cometer errores afuera.
Después de ciertas capacitaciones ahí muy específicas, hemos escuchado a la gente decir, ok, a nivel legal, a nivel operativo y a nivel psicológico, no me siento realmente preparado para portar un arma de fuego todos los días en mi vehículo, llegando a mi trabajo, en el negocio, pero sí quiero un arma solo para tenerla en la casa. Y empezamos un análisis muy interesante de por qué en un contexto sí y en otro contexto no. ¿Será que es más arriesgado fuera de la casa? ¿Será que tenemos ventajas dentro de la casa? Y esto interesante porque la gente está volviéndose muy crítica y estamos dejando de lado ese tema que a veces por impulsos una persona decide comprar un arma y no sabe todo el acompañamiento y las cosas que paralelamente tiene que ir haciendo, mucho esfuerzo, mucho dinero y demás en este recorrido y en este cambio de rutina que significa tener un arma. Sí, y eso pasa inclusive con la simple compra de un arma hasta para tener en la casa, porque a mí sí me ha pasado en recientes fechas que me ha escrito, digamos, algún familiar o algún conocido y me muestra interés por la compra de un arma, por la situación como está ahorita, ¿verdad? No podemos negar. Es automático. Es una reacción automática. Y me han hecho la consulta y casi siempre en esos casos han venido asociado con la frase de, pero solo la quiero para tenerla en la casa por cualquier cosa, solo por si acaso, pero no contemplan todo lo que tiene que llevar, ¿verdad? Ese por si acaso. Y ahí pues le toca a uno explicar, ya entrar más a fondo de, ok, bueno, está bien, si esa es la decisión, si ya lo pensó, ya lo analizó, pero viene todo esto en cola, ¿verdad? Viene la capacitación, viene el equipo que se requiere, la caja de seguridad, la funda, la munición, el entrenamiento, y entonces ya donde uno le empieza a contextualizar a las personas todo lo que conlleva esa decisión de una compra de armas solo para la casa, ya varios se resfriaron, ya dicen, no, bueno, déjenme pensarlo un poquito más, lo cual es bueno, porque no lo habían pensado así. Probablemente si se hubieran ido de una vez a la armería, claro, y depende de la armería en la que vayan, claro, venga, los requisitos son tal, ¿a dónde lo apunto para el examen? Y se van en todas, y luego es ese tipo de casas donde hay un arma, la cual nunca se usa, con la cual nunca se entrena, y la cual termina siendo un peligro para la familia, más bien. Vamos entonces a señalar que cada escenario, entre más específico se vuelva, la función de la utilización de un arma de fuego en este caso, porque podríamos perfectamente hablar de armas dentro del hogar, hasta un bate, ¿verdad? Hasta el cuchillo, un palo de escoba. Pero hablando de armas de fuego, entre más específico se vuelva el escenario en el cual se pretende dar uso, entonces más bien la inversión va más focalizada. Y eso es lo que tal vez apunta a Murillo, que la gente a veces no entiende que si la vas a tener dentro de tu casa, entonces tenés que invertir específicamente para ese perfil de lo que vas a utilizar, que no es lo mismo que mucha gente que la compra de manera más general y tal vez no visualiza todos los escenarios en donde eventualmente un arma debería estar, ¿verdad? Ya lo mencionamos en algún capítulo y yo creo que aquí es el punto para desarrollarlo. Eventualmente más adelante, cuando estoy en mi casa, porto el arma, ¿verdad? Que es interesantísimo eso, porque creo que típicamente no lo hacemos. Y hemos visto escenarios en donde tal vez le hubiera ido mejor, ¿verdad?, a la persona si hubiera estado portando en ese momento. Pero bueno, para irlo llevando en un orden, estamos claros y seguimos de acuerdo, ¿verdad?, que obviamente todas las capas de seguridad que se apliquen en la propiedad, y hablemos de la propiedad, ¿verdad, Eric? Porque ahí vamos a ver una parte legal también. No solamente el tema de tener el arma en casa, es que hay un tema y un término legal cuando hablamos de propiedad y cuando hablamos incluso dentro de la casa. Y aquí yo creo que sí van a salir muchos subtemas, ¿verdad? Como dice Murillo, eso es para otro episodio. La frase. Siempre, pero nos vamos a seguir en realidad intentando focalizar y sacarle bastante provecho a cada uno de los temas. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar un poquito por encima, antes de entrar a la parte legal, los tipos de armas. Cuando le decimos a la gente, entonces, armas para defensa del hogar, quiere decir que no es la cantidad, es que hay varios tipos. ¿Qué tipos de armas, Murillo? Por lo general creo que la gente cuando sale este debate
en grupos afines, casi siempre hablamos de pistola, escopeta y rifle o carabina. Esas son las tres, como las tres categorías en las que siempre se arman, como dicen, se arman los manazos. ¿Cuál es el mejor entre esos tres? ¿Cuál de esas tres plataformas es la más funcional o la mejor? Ese es el debate. ¿Y vos qué pensás, Eric? Sí, bueno, concentrémonos en el tema del arma de fuego como tal, dejando de lado, ¿verdad?, cualquier otro tipo de herramienta. Y sí, en las discusiones o en en esas conversaciones siempre se ha llegado, después de todo el análisis, después de ver cómo está la violencia del país, después de saber de que el delincuente que entra a una casa, 99% de las veces entra armado con una pistola o un arma de fuego. Entonces automáticamente nuestra mente y nuestra legislación y nuestra sociedad lleva al subconsciente a que, como van a entrar armados, la respuesta de nosotros más efectiva es estar armados. Y al fin y al cabo, para los que creen en la defensa y tienen armas de fuego, el arma de fuego, pistola, escopeta o rifle, carabina, siguen siendo como las últimas o las opciones que siempre están ahí como en boca, cada una con ciertas características y cada una con ciertas desventajas inclusive. Ok, entonces podríamos decir que muy pocas personas hablan de revólver, que es una clasificación también de arma corta, como para la defensa, pero ahorita tal vez le podemos pegar un brochazo por encima. Entonces, Esteban, si empezamos de abajo para arriba, con el tema de pistola, calibres, ya estamos dentro de la pistola, ahora sí hablemos de calibres defensivos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que más opina? Calibre defensivo, por lo general estamos hablando 9 milímetros para arriba, ¿verdad? Se ha venido descartando el 380, que básicamente es un 9 milímetros, pero por diferentes factores se ha terminado descartando. No es tan efectivo, digamos, a nivel de energía como el 9 milímetros, además de que, bueno, al menos acá, hablando en Costa Rica, el 380 es un tiro más difícil de conseguir, más caro, y no propone beneficios sobre el 9 milímetros, entonces no tiene lógica, y de hecho también ahí va con, que es para otro episodio, el tema de qué armas buscar o qué armas elegir cuando estamos hablando de temas defensivos en pistolas, digamos a la hora de una compra de un arma. Y por eso pues se suele descartar el 380, entonces estamos hablando de 9 milímetros para arriba. Pero ahí ya entramos en el debate de los calibres también, ¿verdad? Porque ahí estamos entrando ya también en el .40, .45, y ya luego entran calibres de revólver también que mencionabas vos, pero yo diría que mínimo estamos hablando de 9 milímetros para arriba y punta hueca, no full metal, tiene que ser punta hueca, 9 milímetros para arriba. De ahí diría que estamos hablando de munición con características defensivas. Eric, ¿qué es 9 milímetros punta hueca? 9 milímetros punta hueca es un tipo de munición con un tipo de ojiva muy específico que a lo largo de muchos años se ha comprobado que su forma física a la hora de impactar eventualmente mata o corta esa posibilidad de entrar y salir más fácilmente de un objetivo, sea de una persona, sea de una pared, etcétera, etcétera. Entonces, en Costa Rica, punta hueca es la expansiva, es la que le conocemos como expansiva, y que a la hora de penetrar, lo que la física y la teoría dicen es que abre, se expande, intenta aferrarse a los músculos, a los huesos, a los tendones, quedando ahí y reduciendo la posibilidad de salir, como ha pasado en muchos casos, que dependiendo de la zona del cuerpo, la ojiva ovalada ingresa y por su forma busca salir. Entonces perfectamente un disparo, una ojiva puede entrar y puede salir y herir a otra persona. Entonces, munición defensiva o munición punta hueca con estas características lo que busca es reducir un poco esos posibles daños colaterales a la hora de entrar y salir. La sobrepenetración que llaman. La sobrepenetración. Temazo para también otro episodio, porque ahí
entra una pregunta, ¿verdad? Que mucha gente dice la famosa munición RIP, ¿verdad? Sí, ahí entramos, ¿De no, y dónde ahí viene y podemos, para qué nos nació? da todo un episodio para hablar si 9 milímetros, si 45, si 40. si en Federal, si marcas caras, o si no, si algo más, pero ya eso nos da todo un episodio, ya Sí. eso lo dejamos Bueno, ahí. entonces nos quedamos de momento por una clasificación pistola, nos vamos por 9 milímetros y nos vamos por munición expansiva, que ya nos explicó Eric que cumple una función precisamente evitando daños colaterales, o está diseñada en esa función. Que cabe mencionar, Eric, que curiosamente en cuerpos policiales no se utiliza en el país, ¿cierto? Y es por un tema presupuestario, porque nada más sacando un promedio puede costar el triple, inclusive 4 veces más la misma cantidad de munición expansiva versus la full metal, que es con la forma ovalada. Sí, entonces es un dato interesante que tal vez en algún momento con un invitado acá de representación policial podemos ahondar un poco ahí en preguntas. Entonces, munición 9 milímetros expansiva, si fuera el caso, ¿verdad? Vamos a analizar eventualmente después un tema de balísticas en otros episodios y demás. Ahora, ¿por qué revólver no y por qué, por ejemplo, un calibre como el 38, que también es muy similar al 9 milímetros, tal vez a veces no se designa para esos efectos? ¿Crees vos que va más que todo por un tema de igual el comportamiento físico, Esteban, y también por el tema de la cantidad de munición? Juega mucho. Yo siempre me inclino por el tema de capacidad. Yo prefiero si voy con un arma corta, pensar en que tengo capacidad suficiente, y obviamente ya eso va muy en función del enfrentamiento, ¿verdad? Pero yo, o sea, el del revólver, no, o sea, no puedo, no tengo uno personalmente, no puedo hablar mal del revólver, me parece que es una excelente plataforma, pero yo siempre voy más hacia el lado de que prefiero tener de sobra que me falte. De manera muy curiosa, uno de las frases trilladas en la calle, ¿verdad? Es que el revólver no se encasquilla, ¿verdad? Así suele decir la gente. Entonces, como que lo ven como la Muy pomada infalible. canaria, ¿verdad? Y de ahí también apuntar un poco de que las armas modernas vienen diseñadas de tal forma en la que su mecánica le permite ser un arma funcional incluso en, ¿cómo se llama?, en condiciones adversas. Ojo, siempre y cuando obviamente también mucho de lo que le llaman encasquillamiento tiene que ver tanto con la calidad de la munición, la calidad del arma e incluso con la técnica con la que el operador ejecute el disparo, ¿verdad? Entonces, otra vez, otro tema, pero ahí lo podemos tal vez tocar. Para el episodio, malfunciones. Sí, malfunciones, pero ahorita digamos de manera muy general, tal vez como para ir barriendo un poquito ahí ese paradigma de que el encasquillamiento tiene que ver también con la capacidad del operador y de todos modos con la calidad del arma y su criterio, porque si le metió munición que no necesariamente es de buena calidad, ¿verdad? No esperemos que también el arma va a escupir hasta piedras, ¿verdad? Como dicen. Entonces, por ahí, descartamos revólver. No del todo, pueden haber gustos. Sí, Hay gente ¿Es, lo es más considere. económico? Sí. Hay gente que... El costo del arma, decís vos, el costo del arma. Depende del algunos revólver, pero casos. suele ser más cómodo. La mayoría de revólveres te dan 6 tiros, ¿verdad? Y eso, digamos, eso es lo que prolifera, digamos, ahorita, 6 tiros. Habrá quien considera que el revólver es su solución, ya eso queda muy... Hay una frase por ahí, Esteban, que dice que lo que no hace con los primeros 2 o 3, no lo va a hacer con el resto de los 15, ¿verdad? Pero... Sí, ya veremos que entrar a analizar casos de casos, ¿verdad? Que pueden contradecir esa teoría. Sí, pero bueno, también por ahí hubo una frase que me llamó la atención de un youtuber, creo que de República Dominicana, que sí decía que la diferencia de la munición la hace en dónde la ponga, no en la cantidad, y en realidad creo que es una frase muy precisa porque sí juega mucho tiene una profundidad ahí en análisis técnico y demás, ¿verdad? Entonces, sí se la compro y habría que desmenuzarla más, como dicen, para otro, pero ya no vamos a seguir con el otro capítulo porque si no... Si no, no avanzamos. Sí, correcto. Ahora, entonces, seguimos con plataformas, Eric. Correcto. Seguidamente, entonces, tal vez les parece si hablamos de la escopeta como una opción. En Costa Rica, la más común es el calibre 12 GAP. Y bueno, en el polígono, que es el caso que tenemos más cerca,
existe esa tendencia a definir la escopeta como el arma para defender mi finca y mi hogar. Interesante, digamos, analizar por qué. Porque eventualmente será un tema de mayor o menor distancia, un efecto de que hace más daño, tal vez con una sola detonación. Y hay creencias, hay mitos, hay un montón como de ideas que muchas veces no son tan ciertas, pero parece que venimos heredando, no sé de dónde, esa idea de que la escopeta es para defender mi finca y mi casa. Y por excelencia, digamos, el arma vista de esa forma. Correcto. Sí, está como en el subconsciente, ¿verdad? Del portador promedio, de que la escopeta es como la mejor. ¿Qué piensas vos, Murillo? No. Es que aquí es donde me voy a echar a todo el mundo encima. No voy a decir que no. Es que entramos en el caso de análisis que tiene que tener cada persona con la plataforma que escoge, porque la escopeta, o sea, sería mentir decir que no es una excelente opción para defensa del hogar. Yo no la visualizo para mí como una opción para defensa del hogar. Creo que también vienen muchos mitos ahí, como decías vos, con el tema de la escopeta. Yo prefiero analizar, digamos, el arma que yo opto para defensa del hogar en función de, como decía Eduardo, las paredes de mi casa, la estructura de mi casa, el tamaño de la propiedad. Algo tan sencillo como si yo tengo niños en el hogar y yo tengo que pensar que en la noche, estamos hablando en la madrugada, ¿verdad? Una situación que nos toma ahí por imprevisto y yo tengo que salir y tengo que primero resguardarlos a ellos. Yo no contemplo una escopeta porque, en primer lugar, tengo un pasillo muy largo hacia la parte interna de donde se van los cuartos. La escopeta es un arma que es complicada por temas de maniobrabilidad. Hay que saber moverse con una escopeta, hay que saber manipularla en espacios cerrados y eso conlleva mucho entrenamiento. Entonces, la mayoría de la gente que dice, sí, la escopeta es la mejor, de esos puedo apostar que más de la mitad no se entrenan como se debería entrenar con una escopeta para que sea efectiva dentro de un recinto cerrado donde hay cuartos, hay pasillos, hay esquinas, y ahí es donde yo descarto la escopeta. Si yo tengo que, por ejemplo, alzar a mi hijo de 4 años o despertar a mi hija de 9 años para que se mueva, con una escopeta se me complica Ocupa mucho. las dos manos para Ocupo maniobrar. las dos manos para manipular la escopeta. O la tiro tal vez en una correa, pero ya ahí me queda el arma, no la tengo accesible. Yo estoy partiendo de que hay ya un peligro letal, por eso estoy con el arma y por eso estoy tratando de llevarme a mi familia a un lugar seguro. Y ya ahí yo pierdo la opción de tener el arma en la mano o no puedo manipular, digamos, a jalar a uno de los míos, ¿verdad? Ahí es donde yo siempre me inclino, preferiblemente en el caso mío, por la pistola. Tal vez si mi propiedad fuera más abierta, tal vez si las distancias que tengo que considerar son más amplias, tal vez valoraría la opción de la escopeta, pero no he llevado entrenamiento con una escopeta como para sentirme confiado de que sí, esa es el arma con la que yo me voy a defender, porque no siento que yo esté en el nivel de poder poner una defensa en mi casa con una herramienta con la que no he entrenado lo suficiente. Y eso nos pasa, creo que a muchos. Las armas largas, sí, muy bonitas para el polígono, y vamos y vacilamos, pero un entrenamiento como debería ser defensivo para recintos y ese tipo de escenarios, creo que muy poca gente lo lleva. Cuesta ver que ofrezcan entrenamiento solo con escopeta. Y la oferta también sí es complicado a veces. Creo que tiene mucho que ver, Eduardo, con el tema del daño que puede provocar y lo que nos ha vendido también televisión, películas, que un solo disparo o un solo accionamiento es capaz de dejar un hueco y, digamos, totalmente matar a una persona versus hacer varios disparos con una pistola. Podría tal vez tenerse esa noción, pero siempre teniendo en cuenta que al fin y al cabo el entrenamiento es el que te va a... Claro, y yo creo que no se saca de la mente la gente esa imagen, ¿verdad? De Terminator con una doble cañón, ¿verdad? Con una mano, haciendo un disparo con una mano. Entonces habría que ver y de aterrizar un poquito a la gente que eso es cine, ¿verdad? Que disparar una escopeta que tiene poder de fuego con una mano, no es que no se pueda, pero es que no, o sea, no cualquiera lo logra. O sea, hay todo un tema
de en realidad anatómico, de biomecánico, y que no es nada más de, como dicen las películas, ¿verdad? Disparar con... Y de hecho vos entras a un debate con alguien muchas veces en ese tema y dicen, pero es que la escopeta con solo el accionar de la bomba ya el delincuente ya se orinó y ya se fue. Para mí eso es un mito también de las escopetas. Eso, el mito de que con la escopeta es que no hay que apuntar, eso es un mito también. Con la escopeta sí hay que apuntar, hay que buscar ser preciso con la escopeta. Y el tema de la bomba, ¿verdad? Porque hay gente que cree que simplemente por el sonido de la mecánica de la bomba, ya es suficiente, santo remedio, que tiene varios problemas. Primero que, bueno, me delato mi posición a yo accionar el arma solo para que me oigan donde estoy, o para que oigan. Parto del hecho de que la persona que está, el intruso que está ingresando, va a escuchar eso, ¿verdad? Que puede estar allá, puede estar en otro lado y no, ni siquiera lo oye. Parto del hecho de que el arma con la que estoy queriendo defenderme no está lista, porque al hacer yo esa mecánica quiere decir que el arma no estaba alimentada. Yo sí soy de la idea de que si voy a tener un arma para defensa en el hogar, tiene que estar lista, alimentada, tiene que estar lista para usarse. Y si yo tengo que bombear la escopeta, pues no estaba lista. O boto un tiro, que entonces ahí estoy botando un tiro donde yo no sé si yo voy a ocupar ese tiro más adelante. Entonces hay varios matices que tiene la escopeta ahí, y el tema ese de el sonido famoso de la bomba, que para mí, yo insisto, es un mito, y no se puede depender nunca de que, es que solo con accionar la bomba y que el delincuente lo oiga, ya con eso ya se orinó y ya se fue y ya saltó al otro lado de la calle. En promedio, también una escopeta cae en el contra, que también cumplía el revólver, ¿verdad? La capacidad de munición. En promedio vienen a 7 más 1, incluso hay algunas 5, ¿verdad? Más 1. Entonces ya otras gamas si vienen un poquito con más de capacidad. Claro, algunos dirán, bueno, compenso la cantidad con el poder de fuego, ¿verdad? Y ahí entra también otra famosa frase, el tema del stopping power, o el poder de parada, que si es que una escopeta sí va para atrás porque va para atrás. Bueno, entonces aquí entramos en un análisis también del tipo de munición, porque volvemos a lo mismo, o sea, como pasa con todas las armas, la escopeta también cumple con una gama amplia de oferta en la munición. En cuanto a la existencia, ¿verdad? Por lo menos aquí en Costa Rica tampoco es como muy común encontrar ahí un gran catálogo, ¿verdad? Pero por mencionarlo, las escopetas tienen características que vienen envainadas, ¿verdad? Dentro de un cartucho plástico típicamente, y digamos lo más común es que existan cartuchos con perdigones, ¿cierto? Con una cantidad N de perdigones según la clasificación de la munición. También existen el famoso llamado el slug, ¿verdad? Que ya estamos hablando de un tiro, ¿verdad? Que es más compacto, ¿verdad? Que lo que busca es mayor penetración y distancia y poder de fuego. Y también otras municiones que son típicamente llamadas menos letales, ¿verdad? Que incluso pueden ser bien hasta incluso saquitos de sal, Eric, de goma, ¿verdad? Tiros de goma también, ¿verdad? Es otro tipo. Pero igual no es como que en todo lado se consiguen, no es como que están ahí nada más disponibles, y de ahí habría que pensar en realidad entonces si se está cumpliendo el objetivo, ¿verdad? A la hora de no tener tal vez de ese mercado, ¿verdad? En donde adquirir ese tipo de productos. Sí, definitivamente la escopeta, creo yo que es más una idea que nos han vendido versus la posibilidad real de poder, como dice Murillo, maniobrar con ella, si hay familia, si hay pasillos, un sinfín de situaciones que la pistola viene a solventar. Capacidad de tiro, inclusive tendrías que tener un arma en la casa, que sería la escopeta. Y si decide también portar afuera, entonces otra arma. ¿Por qué no tener una para las dos, digamos, para los dos momentos o los dos contextos? Y bueno, son muchos temas, digamos, que al fin y al cabo la gente, creo yo que por desinformación, también se han dejado manipular a veces. La escopeta importante nace o su idea se remonta a la cacería de aves inclusive. No tiene un fin, digamos, desde su origen defensivo en relación a defender el hogar o una defensa o un combate cercano.
es más para otro contexto como la cacería, pero lo adaptamos y lo llevamos, creo yo, por temas muchas veces muy visuales, muy de película inclusive. Sí, correcto, se cae a veces en lo comercial. Y aclarando obviamente que no es que a mí me simpatiza, ahora tal vez a nivel de opiniones, tal vez cada uno genera su opinión, pero a mí me simpatiza, pero sí conlleva todo un entrenamiento, todo un análisis, toda una inversión y es distinto, ¿verdad? Y como dice Murillo, tiene mucho que ver con el contexto de la situación, si en realidad tenés que velar por un tercero, ¿verdad? O sea, de hecho en protección a terceros, ¿verdad? No es un arma primaria precisamente para brindar protección. Entonces, si partimos del análisis del uso profesional que se le da en materia de seguridad, no es así, ni siquiera dentro del recinto, ¿cierto? Correcto. Entonces, es un buen parámetro ahí como para medir. Y nada más para también contextualizar, tal vez para personas que no son de Costa Rica, en este momento, para obtener el permiso para la tenencia de una escopeta o de un arma larga en Costa Rica hay que cumplir igual con 5 requisitos. Son los mismos 5 requisitos para portar un arma de fuego corta para la defensa. Aprobar un examen teórico, aprobar un examen práctico, aprobar un examen psicológico, las huellas dactilares para que le hagan un registro, un perfil a nivel policial y tener una firma digital para poder accesar al sistema. Esos mismos requisitos son exactamente los mismos, valga la redundancia, que los que se necesitan para portar un arma de fuego. Hace muchos años, como no se puede en Costa Rica portar un arma larga, no se necesitaban cumplir con todos esos requisitos. Únicamente se iba a la armería y se compraba y se tramitaba un permiso de tenencia, no de portación. Con el tiempo, nuestras autoridades vieron la necesidad de que se hagan unos exámenes muy específicos para poder obtener el permiso para tener el arma larga. Casualmente, el permiso o los exámenes se realizan con armas cortas y te autoriza tener un arma larga, no para portar, sino para tener en la casa, en la finca y para poder transportarla de un lugar a otro con otros requisitos que ya más adelante. Y la gran mayoría se inscriben como armas de uso deportivo. La ley sí, si no me falla la memoria, sí faculta la inscripción de armas largas para defensa en casos muy puntuales que alguien compruebe zona, ¿cómo se llama? Zona rural, o no me acuerdo cuál es la palabra, pero sí, alguien que vive en una zona donde pueda demostrar que vive ahí, que es propietario, digamos, de una zona, un lugar amplio, yo creo que sí puede optar por inscribir un arma larga para defensa, pero la gran mayoría se inscriben con carácter de uso deportivo. O sea, casi todo el mundo al arma larga se la inscriben como arma deportiva, que ahorita vamos a entrar tal vez a conversar un poco sobre, si se inscriben para uso deportivo, porque estamos hablando de la defensa del hogar. Ahorita casi entramos en eso también. Carabina. Carabina que no lo vamos a enfocar con el mismo uso o características del rifle, ¿verdad? Carabina bien podría ser, qué sé yo, una carabina 9 milímetros, ¿verdad? Que cumple con características balísticas muy similares a las de la pistola. Y si fuera por ese tema, entonces, ¿cómo lo ves? O sea, porque tal vez por un tema de capacidad más bien supera, es mejor. Pero por un tema de maniobrabilidad, sí, es como un mix. Podría ser entre la pistola y la escopeta. Bueno, pero ahí también podríamos meter en esa categoría, por ejemplo, las AR-15, ya en 5.56. Bueno, ahorita sí está muy de moda, digamos, las carabinas en calibre de pistola. Están ahí como en un auge interesante y hay plataformas vacilonas. Pero podríamos meter también, yo creo que la mayoría de gente cuando habla de carabinas para defender el hogar casi siempre están pensando en sus AR-15, en el 5.56, en el 2.23, pero ya ahí estamos hablando de calibres muy diferentes, ¿verdad? Y comportamientos muy diferentes en esas, digamos, hablando de armas largas, pero en ese tipo de variaciones de calibre. Ok, entonces, haciendo la comparación de gustos, carabina 9 milímetros, carabina, pongámoslo en 2.23. ¿Qué opinión te merece? Bueno, con las carabinas en 2.23, 5.56, sí hay que también tener mucha
mucho análisis sobre el tema de cómo se desempeña ese tipo de munición, ¿verdad? Porque hacer una munición de una velocidad muchísimo más considerable, ya ahí sí hay que hacerle bastante mente a, ok, hasta dónde puede llegar una munición de estas, ¿verdad? Porque una munición de pistola o inclusive de carabina en 9 milímetros no me va a generar el mismo tipo de penetración que sí me puede generar una 223. Ok. Ahora, De, Eric, perdona. No, adelante. desventajas que creo yo, nuevamente, Parecido a la escopeta, sí. parecido a la escopeta, por eso decía que era un mix, porque es la munición de la pistola, si fuera 9 milímetros, con mayor capacidad, pero igual tengo que maniobrar o manipularla con dos manos. Entonces, mejor uso una pistola. Sí, la Tomando en maniobrabilidad cuenta, se complica. tomando en cuenta que esto es importante cuando hablemos de la parte legal, que la defensa en el hogar es muchas veces a cortas distancias, ¿verdad? Inclusive hasta casi que a la par, si se podría llevar a ese contexto. Y un contexto de la estructura de la casa, inclusive. Entonces, necesitaré tanta capacidad que recorra tantos kilómetros, inclusive una munición, o no. Y versus la posibilidad de manipularla con una sola mano. Yo creo que aquí es importante entonces conceptualizar una diferencia para apuntárselo ahí a los que nos ven. Estamos hablando de defensa y hay armas que sus características están diseñadas para combate, ¿verdad? Entonces sí son cosas distintas. Es a lo que ustedes apuntan, básicamente que un calibre como un 223, principalmente de uso civil, ¿verdad? Y por qué no destinado también a cacería, o 5.56 son armas con características de combate, ¿verdad? Que lo que buscan es incluso penetración de protección balística y demás, entonces son otros escenarios, ¿verdad? Eso a efectos de hacer la comparación. Entonces no es que del todo no se pueda, ¿no? Lo que pasa es que sí hay que considerar que son municiones de altas velocidades con una penetración altísima, ¿verdad? También que sus características, o sea, el daño que provocan es muy distinto, ¿verdad? Y que, como vos lo decís, hay que ver si en realidad era necesario tanto. Obviamente hay que volver a analizar el contexto. La persona vive en una propiedad abierta, la persona cuenta, o digamos, el arma se está dando para defensa dentro de una propiedad o es una protección de alto riesgo, porque sí, en ese caso entonces sería defensiva, pero el operador está preparado para precisamente enfrentar otro tipo de escenarios, ¿cierto? Entonces, tal vez como para dejarlo ahí en ese contexto. Una carabina 9 milímetros es una buena opción, ¿verdad? Porque sí, tal vez es una bonita arma primaria que obviamente es el mismo calibre de la pistola. Uno diría, bueno, entonces solo tengo que comprar un tipo de munición, es compatible con la de mi pistola y además muchísimo más económica, ¿verdad? En comparación con la munición de calibre 12, ¿verdad? Y en comparación con la munición de calibre 5.56. Serían como las comparaciones tal vez que yo podría apuntar, como lo ven. Pero vea qué interesante, porque las unidades especiales, por ejemplo, en Costa Rica, utilizan un AR-15 en sus allanamientos. Es interesante ese tema y que eventualmente sería bueno tal vez evacuarlo, ¿verdad? Y volvemos al tema de la capacitación, ¿verdad? También, porque de igual manera las armas largas y en ese tipo de plataformas hay que saber usarlas dentro de recintos, no es igual que una pistola. Entonces, yo tengo una carabina, por ejemplo, no la considero en ningún momento para defensa del hogar, digamos la defensa normal que podríamos, digamos, esperar que sea necesaria tal vez en un contexto normal, no la visualizo porque no he llevado capacitación lo suficiente como para sentirme cómodo usando esa arma para defensa del hogar. Y de nuevo creo que es algo que en lo que todos los que tenemos ese tipo de armas largas pecamos. Yo a veces vacilo con algunos amigos que quiero comprarme un 5.56 y yo le digo, bueno, está bien, cómpreselo, pero dispare más que aquel otro, vacilando a otro amigo, porque aquel otro, en lo que tengo de conocerlo, lo he visto disparar esa arma 10 veces. Por el 10 precio de la tiros, munición. 5 tiros, 10 o 20 tiros, lo más, y de ahí no ha pasado. Y es algo que yo se los digo vacilando, pero no deja de tener cierto tono de verdad detrás de eso, porque
la capacitación que uno lleva con ese tipo de armas suele ser muchísimo menos que la que se lleva con la pistola, además de la oferta que hay en el mercado tal vez de capacitaciones, como decía Eric, que sí hay más cursos con arma corta, defensa, pistola, defensa urbana y todo eso, que lo que podemos tal vez recibir en armas largas. Porque también obviamente es un arma que económicamente es más difícil accesar, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, hay que apuntar las cosas como son. El que se mete en este tema de las armas sí tiene que tocarse la bolsa. O sea, es un uso muy restringido en función de la capacidad de compra, ¿verdad? Porque ya una persona que se pone a hacer números de que tengo que comprar pistola, tengo que comprar accesorios como funda, como cambiar a veces faja, mi forma de vestir, tengo que comprar caja de seguridad, tengo que comprar cargadores, tengo que comprar munición, una es la munición para entrenar, otra es para defensiva, y ahí hay que ir al polígono. Hay que ir al polígono y tengo que estar renovando, y entonces, o sea, es todo un tema. Pagar las capacitaciones tiene un costo, entrenar es otra cosa. Entonces obviamente ahí nos podemos ir sobre el tema, pero bueno. Y si le tiro un comodín, los Kid Ronnie. Sí, de hecho, bueno, yo sabía que lo iba a tirar Murillo. Eso también es un accesorio interesante, sí, que a alguna gente le gusta, porque sí, le convierte su arma corta en un arma, ya una carabina, sí, prácticamente. Sí, tal vez no en características de capacidad o de poder de fuego, ¿verdad? Pero es interesante lo que apunta Murillo, porque precisamente ahorita tal vez en el análisis, después de la parte legislativa, de la parte técnico-táctica, ¿le parece? Le tocamos ese tema. Yo sí les puedo comentar que ¿verdad? En lo que uno ve, en la experiencia, en todos estos años, la mayoría de personas que tienen una carabina, una R15 556, lo tienen la mayor parte del tiempo guardado. O sea, no lo sacan a entrenar, no lo llevan al polígono. Y si lo llevan, disparan 5 o 10 tiros. Ajá. En promedio ahorita, una 556 en Costa Rica ronda los $2,000. Dependiendo, sí. Entraron unos baratos hace poco, 1,500, 1,800. De una marca buena, una marca válida. Sí. Entraron varios ahí. Y una pistola 9 milímetros ronda los $900, 850, entonces también hay que valorar eso. La munición de 556 ahorita, en una armería, 20 tiros, 20 municiones, puede costar sus $30-35, más o menos. Y voy a aprovechar de una vez para pedirle a la gente que nos ve, que tienen AR-15, que por favor con eso no se le dispara los metales. Porque es típico que a veces uno ve juguetitos nuevos en el polígono, si meten metales y ya comienzan a dispararle con otros calibres que no son para eso. Pero bueno, deja como cuña ahí para otro episodio cuando hablemos de consejos de entrenamiento en polígono. Pero por favor, como anuncio, no le disparen con calibres de ese tipo a los metales, porque lo que hacen es daño. Y es que probablemente lo han observado videos en YouTube de gente disparándole con metales, pero es que hay tipos de metales, ¿verdad? Sí, hay tipos grosores de metales y hay forma de posicionar los metales, hay distancias y para ven tal tirar vez con a alguien metales. tirando plicking, ¿verdad? Con un 22, un AR-15, 22 y todo muy bonito, pero no dimensionan que eso no es, o el metal está diseñado para cierto. Sí, o un metal muy duro tal vez, que es el que hay en el polígono, es el famoso popper y es el que está ahí y es muy duro y lo ponen ahí recto, ni siquiera con cierto ángulo ni nada, y que es un accidente ahí esperando nada más que pase. Sí, correcto, claro. Porque esas velocidades, imagínate, ¿verdad? Sí, ahí en el polígono habían varios poppers hasta que un día amanecieron con un montón de huecos, sí, y estaban a 50 metros más y los traspasa como si nada. Sí, la capacidad de penetración de esa munición, y no solo eso, también que son municiones que se fragmentan, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, y yo estoy seguro que hablar de metales en la hora de entrenamiento de polígono nos va a dejar bastante de qué conversar. Eric, el tema de la legislación, si estamos hablando de defensa dentro del hogar, ¿te parece si empezamos por el hecho, ya lo comentaste un poco, la inscripción del arma, ¿verdad? O sea, yo como portador, ya yo tengo, digamos, mi arma. Ya a partir de ahí yo soy candidato, si tengo la capacidad de comprar una escopeta, puedo comprarla y tramitarla para eventualmente la defensa de mi hogar y de mi propiedad.
Sí, bueno, en Costa Rica, por un tema de clasificación interno del Ministerio de Seguridad, ellos dijeron, vamos a clasificar las armas como deportivas, como de colección y como de caza, para la caza. En algún momento se erradicó por completo en Costa Rica el tema de la cacería. Quedaron esas dos clasificaciones para las armas largas o cortas que no sean de portación. Entonces digamos que las armas que se portan también son una subclasificación. En este momento podemos portar dos armas de fuego. Tenemos el permiso, si se puede decir de esa forma, de tener dos armas adheridas a nuestro cuerpo 24/7 para la defensa de nosotros y nuestros bienes. Esas armas largas, como la escopeta, la carabina, se pueden tener, se pueden registrar, pero no para la portación. No se podrían llevar con uno mismo adheridas al cuerpo. Eso es prohibido en Costa Rica. No así en otros estados o sociedades como algunos estados en Estados Unidos. ¿Qué es entonces lo que hacen los costarricenses o las personas que residen aquí? Compran una escopeta y la única clasificación que cabe, que calza, es la deportiva, aunque el espíritu de la persona no sea para practicar el deporte como tal, como sí se practica en algunos grupos, asociaciones y personas que se reúnen y se practica 100% el deporte. Pero a nivel legal esa es la clasificación que calza y es ahí donde lo metemos. Hay otro término, otro concepto legal en Costa Rica que es el transporte de armas. ¿Cuándo se transporta un arma? De un punto A a un punto B. Cuando no se puede portar, cuando es deportiva o cuando es de colección. Cuando es de colección, dice el Ministerio de Seguridad, deben desactivar sus mecanismos que provocan, digamos, la eyección o que provocan en sí el disparo, la detonación. La detonación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas en Costa Rica? Registran su arma, su escopeta, su AR-15, sus armas largas, las registran como deportivas y lo que hacen es tenerlas en la casa, en su propiedad, y trasladarla a la finca, al polígono o inclusive al negocio. El espíritu de ese tipo de armas en Costa Rica es que sean deportivas. Lo cierto del caso, como ya lo mencionamos, es que se tiene una connotación de defensa. Sigue siendo un arma para la defensa. Y así mucha gente lo percibe hoy por hoy. Dicho eso, y la pregunta del millón aquí es, ¿me puedo defender con una escopeta, con un AR-15 o con cualquier arma dentro de mi casa? Y podríamos clasificar que existe una legítima defensa o una defensa legítima. Y ahí entramos en 10 capítulos que podríamos hablar caso por caso, porque siempre hay que ver este tema del derecho y de la legítima defensa como algo muy abstracto, que hay que observarlo con una lupa caso por caso. Hay un concepto que sí se habla ahí un poco, a nivel jurisprudencial principalmente, que es de esa posibilidad que tenemos de defendernos dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra propiedad con ciertas condiciones mejores o más accesibles, más ventajosas que defenderse en un lugar donde no es nuestra propiedad, por ejemplo en la calle. Algunos le llaman porque no está contextualizado en la ley, no está la palabra como tal en la ley, pero a nivel doctrinario también se habla de la legítima defensa privilegiada. Y es que al estar en nuestra propiedad tenemos cierto privilegio de poder actuar de una forma un poquito más abierta, con un abanico más grande de posibilidades, pero no está claro, 100% claro hasta dónde llega eso. Veámoslo con ejemplos, como siempre lo hacemos, para que sea mucho más claro. Hace mucho tiempo ingresó a una casa una persona, activó una alarma silenciosa que no era de una alarma, ¿verdad?, que hacía escándalo, sino que propiamente a un teléfono del dueño de la casa que estaba durmiendo. Él se despertó, se levantó, escuchó desde el segundo piso de la casa, en la última grada, escuchó que alguien estaba caminando en el primer piso. Él desde arriba se posicionó con una pistola 9 milímetros apuntando hacia abajo y esperó
en silencio a que esa persona o una sombra pasara por un lugar muy específico, que si pasa por ahí quiere decir que ya va a subir a los cuartos y va a entrar más al interior de la casa. Simple y sencillamente esperó. Cuando tuvo a la vista, no 100% qué era, quién era, pero vio la sombra porque todo estaba oscuro, decidió disparar 5 veces. Bla, 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 bla. Escuchó que alguien cayó y se mantuvo alerta sin bajar, sin hablar, comunicándose con el 911, explicando la situación. Nuestras fuerzas de policía rompieron o reventaron la puerta, prendieron las luces y había una persona muerta dentro de la casa. Esa persona tenía una manzana en la mano y parece que se la estaba comiendo y era un reconocido indigente o habitante de calle de la zona. Y entramos en un análisis interesantísimo. ¿Era necesario matar a ese tipo de persona? ¿Necesitábamos preguntarle antes qué estaba haciendo? Obviamente no. ¿Era la muerte la primera reacción? ¿Se podía, antes de ejecutar una defensa letal, se podría avisar antes? Y todo ese sinfín de cuestionamientos que pueden existir. Para no cansarlos con el cuento, nuestros tribunales de justicia resolvieron aplicar una legítima defensa privilegiada, por cuanto el hecho se realizó dentro de la morada. Y entramos a otro tema interesante, un concepto en el derecho que se tiene que ver con la morada. La morada, dice la teoría, que es el lugar donde se desarrollan las funciones más básicas del ser humano, como comer, dormir, como ir al baño, tener relaciones sexuales y otras cosas clasificadas como dentro de un contexto, un núcleo muy, muy de hogar, dejando de lado, por ejemplo, el patio, la cochera. Vean que hasta qué punto puede llegar un análisis de estos, porque si él no hubiera estado en ese lugar, dentro de la sala o de la casa, y el disparo lo hace desde adentro hacia la cochera o hacia el patio, tal vez estaríamos hablando de otra situación, otra interpretación que pudiéramos hacer. O si va y lo busca más bien afuera. Ahí, con todo el respeto aquí de muchas personas, yo he escuchado gente que dice, mae, yo espero a que entre para defenderme. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar a que entre? ¿Será que a nivel legal nos beneficia que la persona ya esté adentro? ¿Será que saben algunas personas este tema de la morada o de la necesidad que ya esté ya en lo más íntimo del hogar? Y ahí, bueno, en ese caso en específico se determinó que era legítima defensa. El indigente, el habitante de calle, no tenía pero ni un corta uñas. Nada que supusiera una posible agresión, violencia. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Costa Rica a nivel jurisprudencial? Que las estadísticas nos dan muchos elementos y hablan mucho, en el sentido de que a lo largo del tiempo se ha determinado que cuando un delincuente o una persona decide ingresar a una casa, la estadística dice que primero ya cometió un delito gravísimo, que es la violación a la privacidad o a la intimidad o al bien jurídico casa de una persona, y que va con suficiente valor a afrontar lo que haya. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en muchos países? Golpean a las personas, las retienen, las amordazan, las esconden en el baño, a las mujeres tienen ciertos abusos hacia las mujeres y un sinfín de situaciones en aras de robarse las pertenencias de la casa. Es por eso que la jurisprudencia ha dado como una posibilidad un poquito más amplia, inclusive, de no preguntar. Y va a sonar chocante, va a sonar raro, pero en la práctica, en un juicio, puede ser así, que se interprete. Necesito avisarle antes si ya está dentro de mi casa y ya cometió un delito como tal, como es esa entrada a la propiedad privada, o tengo que cumplir ciertos requisitos previo a eliminarlo, porque si estamos en la calle y alguien me quiere golpear con los puños, no tiene ningún arma de fuego, tal vez haya un cuestionamiento en mi defensa con el arma de fuego en la calle, pero dentro de la casa aplicará igual, ¿no? Y esa ha sido la discusión o el vacío que todavía no queda muy claro. Y bueno, les comento también otros ejemplos, pero quisiera saber cómo
lo interpretan. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que en nuestro Código Penal, a pesar de que hay ciertas cosas ahí en los artículos que hablan de legítima defensa, tal vez no nos cubren un montón de posibles escenarios digamos, con detalles y puntos, pero sí hay un apartado muy específico que habla sobre el tema de defensa dentro del hogar. Todo un párrafo. Entonces, eso sí lo metieron ahí, eso, a pesar del montón de escenarios que podríamos enfrentar, que no están ahí, sí hay un párrafo dedicado a eso. Entonces, sí hay como un tratamiento diferenciado a ese tema tan específico como es el tema del hogar. Claro, se le hace todo un párrafo grande dentro del mismo artículo, pero lo que ha dicho muchas veces el legislador es que no se puede interpretar bien, no se puede calzar bien. Y vea qué interesante este otro caso. Resulta que hay un asiático de nacionalidad china y tiene en su primer piso un local comercial, que es un mini súper. En su segundo piso, como es característico, tienen su hogar, su casa. Entonces un día, cerrando el negocio, ingresa un delincuente armado con toda la claridad de que quiere asaltar y que quiere robar. Y el dueño del local comercial, del mini súper, el chinito, decide sacar su arma y defenderse. Y se inicia un cuestionamiento interesante. ¿Dónde lo mató? ¿Si en la casa o en el negocio? Porque la concepción de la morada y el negocio, aunque esté en la misma propiedad, puede variar. Evidentemente, por las características y como se los estoy contando, una legítima defensa pura y demás, porque había una agresión con arma de fuego, había inminente, etc. Pero hubiera sido interesante si hubiera sido de noche, a oscuras. Cuando ya está cerrado el negocio, ¿dónde está ejerciendo su defensa? Si en el negocio o en la casa, a pesar de que la misma estructura, la misma propiedad, tiene que llegar hasta el cuarto, hasta la sala, para yo poder ya letalmente defender. Y ese ha sido el cuestionamiento. Y hay otro ejemplo que también lo podemos ver desde otro punto de vista que se los puedo comentar. Sí, claro, dele. Yo creo que toda esta información es súper importante para todos. Porque de ese tipo de casos es de donde se aprende, ¿verdad? No todo es difícil ese tipo de cosas analizarlas solo sobre lo que uno lee en el papel, en el Código Penal, y a veces resulta muchísimo más rico los ejemplos, las experiencias reales y casos reales para uno poder contextualizar un poco mejor lo que estoy leyendo ahí, porque una cosa es lo que leo ahí y otra cosa es cómo se ha interpretado. Entonces, por mí, tiene todo el episodio. Y se la complico más porque yo puedo estar contando el ejemplo y ustedes lo captan a como yo lo estoy diciendo, pero entre los mismos jueces, que al fin y al cabo son los que deciden si condenan o si absuelven, lo que sea, ellos mismos también tienen como una interpretación diferente. Entonces, por eso es que se hacen votaciones, por eso es que gana mayoría en un juicio, etc. Este otro caso es muy interesante. Una persona tiene una finca muy grande. La propiedad, digamos que mide 1 hectárea, donde la entrada a la propiedad, la entrada a la casa como tal, a la estructura donde están los cuartos, son 200, 300 metros desde la calle. Un día una persona se brinca el portón y recorre desde el portón en dirección hacia la casa esos 150 metros antes de llegar propiamente a la puerta donde está ya el ingreso a la habitación. Este señor tiene una alarma o un detector, un sensor o algo que lo alerta. Él con un rifle se posiciona en un balcón en la casa y desde ahí dispara varias veces a esta persona que viene corriendo o que viene caminando en dirección a la puerta con la intención de ir hasta la puerta y la ejecuta y la mata. Y iniciamos entonces la misma analogía. Está dentro de mi propiedad, me actualiza mi derecho a poder eliminarlo. Tengo que esperar a saber si tiene alguna amenaza letal hacia mí. Puede ser que iba nada más a tocar la puerta, puede ser que no. Esta persona es condenada. No hubo una legítima defensa. Primero porque no fue en la morada. Y segundo porque no había realmente una agresión
que estuviera siendo activa en ese momento. Y vean qué complicado, porque la pregunta que nos genera ahorita es, entonces, ¿qué? ¿Tengo que esperar hasta que entre? Sí. Vean qué complicada la interpretación y lo abstracto que puede ser esa legítima defensa privilegiada de la que algunos hablan. La legítima defensa privilegiada, dentro de su concepto, aplica para la propiedad, para la casa, para el negocio, inclusive en ciertos momentos, inclusive para el vehículo. Y la palabra privilegiada creo que nos ha dado cierta idea de que tenemos como más rango de actuación. Y sí, lo que pasa es que ya en el momento, analizando cada caso, es donde vemos estas discrepancias. Y le pregunto, por ejemplo, a Eduardo, ¿considera que si una persona viene caminando a 150 metros en dirección a su casa, dentro de su propiedad, ya es, digamos, lógicamente hablando, una opción para matar? Sí, es que creo que es un contexto muy específico y bajo ese ejemplo, Eric, creo que no es, no es suficiente para tomar la decisión para disparar. Ok, vea qué interesante. La lógica de Eduardo dice que no, pero está dentro de mi propiedad. ¿Y para qué entra? Sí. Tal vez un juez dice, no, le hubieras advertido antes. Pero si le advierto y tiene un arma, un montón de cosas operativamente hablando que hay que mezclarlas con la ley y que al final siguen habiendo esos vacíos que al final la ley nunca va a poder resolver y que la jurisprudencia intenta, pero es que cada caso es tan diferente. En resumen, sí, la jurisprudencia y la ley hablan de una posibilidad de defenderse, pero en la práctica hemos visto que se subsume más a la morada, a ese momento ya cuando estás a la par. Que en un caso hipotético en la calle, si una persona se me acerca y me dice, solo con las manos, mae, deme el teléfono o lo mato, ¿será ya suficiente para yo poder matarlo y defenderme en legítima defensa con solo lo que él me está diciendo con la voz, sin enseñarme nada? Versus en la casa, en la noche, que llegue una persona y esté ahí, a la par, y diga, mae, lo voy a matar. ¿Tendré dentro del contexto de mi casa ya las posibilidades? La jurisprudencia ha dicho que sí, porque ya violentó un delito, ya penetró un derecho sagrado como es la intimidad, y la estadística dice que va envalentonado a seguir adelante. Cuesta mucho que entre y que salga corriendo, ¿verdad? Pero son temas que quedan siempre muy abiertos y que van a estar en discusión siempre. Eric, y yo creo que ahí ya de una vez queda sobre la mesa Otro tema. Y sí, es el capítulo, porque es que cuántas preguntas surgen ahí. Lo dejé feo, Murillo. Sí, no, y me está robando la frase porque ya había dicho como que para otro episodio como 4 veces. No, es que si yo me quedo ahí solo haciéndote las preguntas de los mitos que hay, ya se fue el episodio, y un episodio de 5 horas, que sí, en algún momento ojalá lleguemos a ese nivel de rating, ¿verdad? De quedarnos 5 horas aquí conversando. De como que si le puedo disparar por la espalda a una persona en mi casa, y son temazos, ¿verdad? Para analizar ahí desde otro episodio. Sí, entonces, a nivel legal, todo eso hay que tomarlo en cuenta, a la hora de tomar la decisión entonces de comprar un arma para defensa de mi hogar. Porque, va de nuevo, lo típico es que la gente piense en el color del arma, en la marca, a veces, en el mejor de los casos, en el calibre, ¿verdad? Porque ya está hablando de temas un poquito más técnicos, pero no se pone a pensar en temas legales, no se pone a pensar en temas de habilidades, ¿verdad? Propiamente de entrenamiento y demás, y eso yo creo que es lo que más pesa. Yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Sí, la recomendación que es inevitable, ¿verdad? En todos los episodios tenemos que decir lo mismo, que es entrene, capacítese, porque es que no, es lo que tenemos que decir siempre, porque es lo que va a guiar nuestra destreza a fin de cuentas de tener que defendernos o defender a un ser querido en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces sonará tal vez que cansa otra vez lo mismo, que obstinado otra vez están hablando. Deberían de poner el podcast del Consejo Entrene. Sí, debería llamarse Entrene. Entrene, sí, pero es que, ¿qué hacemos, verdad? Y si uno es realista, dentro de lo que más le va a servir a uno es conocer sus propias limitaciones, ¿verdad?
de nada me sirve a mí creerme que yo puedo hacer una recarga ahí de 4 cartuchos como John Wick y que voy a salir ahí volando escopetazos como John Wick. Aliento de dragón, ¿verdad? Aliento de dragón, sí, allá, y prendió fuego el más allá a los 20 metros, cuando yo una escopeta la toco una vez cada 3 meses, y no en una capacitación formal ya dirigida a eso, sino que es en polígono, unos escenarios ahí entre amigos, y para de contar, ¿verdad? Entonces, conocer las propias limitaciones creo que a uno lo aterriza muy bien en relación ok, ¿qué voy a escoger para defenderme? ¿Voy a escoger algo solo porque aquel dice que es la mejor arma para defensa del hogar, o es por la que yo estoy seguro que es la que yo sé manipular mejor? Eric, tírate el caso, tíralo. Ok, no, nada más en relación al tema del entrenamiento. La gente tiene que entender que las armas y la defensa existen, son 100% válidas y 100% posibles. ¿Qué es lo que nos brinda el entrenamiento? Nos da una capacidad de por un momento tal vez salirnos un poquito de la situación, de esa cajita, ver las cosas con un poquito más de claridad e intentar tomar una decisión y resolver, versus no tener un entrenamiento y ser más impulsivo. Entonces el entrenamiento siempre va a ser válido por ese raciocinio que nos puede dar acerca de una situación y querer dominar un poco la situación. Puede pasar cualquier cosa porque hay muchas variables, pero la invitación es para entrenar siempre, para entender un poco mejor las situaciones. El otro caso interesante en relación a esto, lo pueden buscar igual en internet, pasó hace 35 años, hace mucho, cuando se discutía todos estos temas en Costa Rica. Resulta que en Montelimar, antes de que existieran los tribunales de justicia del segundo circuito, había una señora que vivía en una casita. La casita era de 2 pisos. Ella vivía con el esposo, que eran 2 adultos mayores, él y ella. Resulta que el segundo piso es un balcón, como una terracita para fiestas, y atrás de esa terraza para fiestas está la puerta del cuarto donde ellos 2 dormían. Entonces, primer piso abajo, todo bien sellado con verjitas. Segundo piso es como un planché con una especie de rejita. Entonces ahí se sale y ahí se sientan y ahí ven la calle y ven la gente pasar y todo, como una especie de terraza. El esposo muere, ya por causas naturales, y ella tiene una escopeta en el armario, que era heredada del esposo. Una noche, ella estando sola, está durmiendo y escucha que alguien está subiendo por las verjas de la casa, de la acera. Se despierta, se asoma por por la ventana de su habitación que da al planché, y ve donde sube una persona y se dirige hacia la puerta de la habitación de ella en el segundo piso. Ella agarra la escopeta, se posiciona detrás de la puerta, que era de madera, y en el momento en que el tipo mete la pata de chancho que traía para palanquear la puerta, ella dispara a través de la puerta de madera, impacta al delincuente en los perdigones porque era palomera. El delincuente va como por ese mismo impulso hacia atrás, se golpea en la baranda y cae al primer piso en la acera y muere por el golpe de la cabeza. Es un hecho trágico, era una noche muy lluviosa y se dieron cuenta hasta el día siguiente porque estaba la persona muerta. Y se inició una discusión sumamente interesante. ¿Hay legítima defensa o no hay legítima defensa? Era ya la morada de la señora, todavía estaba afuera, tenía que esperar a que metiera la pata de chancho o abrir la puerta, o podría disparar a través de una puerta, tenía que avisarle o no. Al final la señora no fue condenada, pero ese momento, ese caso en específico marcó una discusión interesante donde quedó un poco más claro que el ingresar a la morada también es parte de la morada. Nada más como caso ahí anecdótico, lo pueden buscar. Y es que también partiendo del hecho que, como decís vos, tenía un arma en la mano, porque cuando hablamos de armas no estamos hablando de arma de fuego, ¿verdad? Entonces el momento de que esa persona fuerce la entrada a que ya esté ahí victimizando a la señora, estamos hablando de segundos, ¿verdad? Claro. Entonces son, como decíamos, es todo un tema de análisis que va caso por caso.
No queremos que la gente se lleve la idea de que, bueno, ellos dijeron que sí se puede. No es que sí se puede, es que cada caso tiene su análisis y sus implicaciones, a qué hora fue, a dónde fue, cuántos eran, tenían armas. Hay cualquier sinfín de factores que podemos hablar que si le quitamos uno, le cambiamos otro a cada escenario, resulta que ella no. Y si le metemos otro, resulta que ella sí. Entonces, por eso es que es tan importante, como hemos reiterado muchas veces, empaparse de todos estos temas, por lo menos para tener una base sobre la cual podemos partir para hacer ese análisis, que a veces lo tenemos que hacer en fracciones de segundos, ¿verdad? Pero es un análisis que sí o sí hay que hacer, porque es la diferencia entre amanecer el día siguiente tomando cafecito en la casa o amanecer en la cárcel, ¿verdad? ¿Les parece entonces, señores, si pasamos a la parte, ya analizamos un poco la parte legal, pasamos un poquito entonces a la parte operativa? Entonces hablamos de entrenamiento, recomendamos muchas cosas, de que la gente entrene y más, pero tal vez como para dejar sobre la mesa algún análisis en la parte técnico, y vamos a comenzar a utilizar por primera vez, o creo que la segunda ya que lo mencionamos en el podcast, táctica, ¿verdad? Porque para algunos es una palabra un poco... Ya habíamos hablado de medicina táctica. Sí, de medicina táctica, ¿verdad? Y a veces se utiliza de manera peyorativa, ¿verdad? Como ahí, como para describir a algunas personas dentro del mundillo del uso de las armas. Pero es que sí existe. O sea, la táctica sí en realidad yo lo defino como el uso específico de la técnica. Entonces, ¿dónde estás utilizando vos una técnica específica? Vos hacías referencia ahora, Eric, de cuando, por ejemplo, se utiliza el entrenamiento para generar perspectiva, ¿verdad? Para generar simulación de escenarios, para ampliar criterio. Y eso precisamente es lo que tienen muchas veces, si se quiere ver así en los entrenamientos, que llevan un enfoque defensivo, que se simulan escenarios, se busca darle a la gente, ¿verdad?, algún nivel de conciencia y de análisis de que no es lo mismo dispararle una silueta, como se hace para, por ejemplo, un examen básico, ¿verdad?, a como ya va a ser ya el combate cercano, la dominación de un recinto, el hecho de tener que parapetarse y demás. Entonces ya ahí sí entra un tema, un aspecto sí o sí táctico, porque el solo hecho de como un puño yo y todo eso sí me genera técnica en el disparo, pero no es lo mismo si vos te lo llevas a disparar sentado, a disparar de pie, a disparar en tu casa y imaginarte cómo sería disparar desde la cocina, que está en el primer piso, o si yo tengo que hacerlo desde mi habitación. De nuevo, ya pasamos por el tema del análisis de las características del recinto, qué tipo de paredes son y demás. Pero sí o sí, tenemos que hacer ese zoom en la parte operativa, ¿verdad? De que a la hora que yo voy a optar por tener un arma para uso defensivo de mi casa, entonces busque capacitaciones que vayan enfocadas a precisamente generarme a mi criterio de cómo se utiliza esa arma en ese escenario en específico. Y ahí es donde entonces sí podríamos apuntar un tema táctico, si se quiere. Y adaptarlas a la casa. Correcto. Llevarlas a ese entorno y practicar y simular en ese mismo entorno. Haciendo el análisis de cada persona también, de cada contexto, ¿verdad? Porque es algo en lo que yo creo que todos solemos pecar de ver tal vez contenido o aprender ciertas cosas, pero no aterrizarlo a lo que uno realmente necesita, que al final de cuentas, a menos que usted tenga sus armas solo para vacilar en el polígono y solo sea un hobby, pero si usted por su mente pasa el tema de la defensa, tiene que estar muy contextualizado a su caso específico a la hora de buscar esas capacitaciones, esos instructores, todo ese aprendizaje que se vaya a desarrollar. Bueno, yo voy a poner sobre la mesa entonces un tema picoso para añadirle al capítulo. El tema de utilizar equipo táctico, ¿verdad?, en entrenamientos. Porque hay muchas personas que precisamente lo argumentan como es que este equipo yo lo utilizaría en función de la defensa de mi hogar. Por ejemplo, no está mal, ¿verdad? No está mal. Pero habría que ver el ejemplo específico a lo que vos consultas ahorita. ¿En qué caso a usted le daría tiempo de colocarse todo ese equipo? ¿En qué caso usted necesitaría hacer uso de ese equipo? Porque, por ejemplo, pasa, bueno, yo soy creyente de la protección balística, está bien.
pero también hay que ser conscientes y decir, es que si me agarran a mí dormido en la noche y yo con costos detecto que algo está pasando, ¿será que de verdad me da tiempo de colocarme eso? Ahora, otra cosa es, yo entreno, sé cuánto duro yo poniéndomelo, y esto en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Estando predispuesto a que me voy a colocar el equipo y que luego de eso voy a realizar algún tipo de defensa. Y no necesariamente es así, ¿cierto, Murillo? Sí, es un tema polémico también, porque sí, yo soy de la mentalidad de que a mí me gusta entrenar o practicar en función de lo que realmente voy a o espero enfrentar tal vez en mi día a día. Entonces yo soy muy de entrenar en polígono a como porto en el día a día. En vestimenta. Sí. No voy a decirle a alguien que si usted quiere usar un portaplacas, que eso no lo puede, no, o sea, cuando estamos hablando de seguridad, ¿verdad? Entonces, todo lo que sume seguridad, pues nunca se le va a desmeritar algo que sume seguridad. Yo no lo hago precisamente porque no es algo con lo que acostumbro a andar en mi día a día. Probablemente si yo laborara tal vez en seguridad privada y tuviera que portar un chaleco regularmente o escolta y tengo que portar algún tipo de protección balística, entonces ahí sí entrenaría con esa protección. Las veces en que me ha tocado levantarme así a la carrera, porque como les comentaba en el episodio cuando hablamos de seguridad del hogar, que se me activó la alarma en tema de yo no sé qué era, si fue una paloma, un gecko o algo que pasó por ahí, y me tuve que levantar así creyendo que en realidad era una situación de emergencia. No me pasó por la mente otra cosa más que ir al alarma y pararme donde ya yo estaba previsto que tengo que pararme mientras mi esposa revisaba las cámaras. Si yo hubiera tenido que ponerme protección balística, un chaleco, un cinturón o lo que sea, probablemente hubiera durado un buen rato. Entonces ahí es donde entra lo que dice Eduardo. Si usted ha practicado, ¿cuánto dura haciendo todo eso? ¿Cuánto tiempo le tarda en el momento en el que usted tiene ese estímulo de algo está pasando y a esas horas, ¿verdad? Uno se levanta aturdido completamente. De hecho, ese día no les conté, pero les voy a contar porque fue interesante. Las noches que grabamos podcast, cuando llegó tarde, resulta que los chiquitillos, como tienen escuela al día siguiente, los muy bandidos dicen que quieren dormir en la cama de nosotros porque tienen que levantarse temprano. Entonces, cuando yo llego, y resulta que ya no cabemos 4 ahí en esa cama. Entonces, yo me duermo en la cama de uno de ellos. Pero ahí sí me queda, digamos, el arma un poco lejos, digamos, a razón de yo usarla en la noche. Entonces, cuando yo estoy ahí, la coloco en una funda, la pongo en una posición donde está segura, pero está cerca mío. Y una de las noches en las que me pasó eso, que se activó la alarma, yo estaba durmiendo ahí. Y donde me levanté, lo primero que se me vino a la mente fue, ok, voy para el closet, pero el closet estaba en el otro cuarto. Y me tomó un momento ubicarme, me puse de pie, ubicarme, ok, ¿dónde estoy? Estoy en el cuarto, ok, el arma la tengo acá. Y ya está listo, porque uno en esa situación se levanta aturdido, se levanta confundido, no es algo como inmediato. No se orienta de la mejor manera. Mientras uno se levanta y toma ya todo ese momento de orientación. Entonces, eso no se los había comentado porque se me había olvidado, pero sí, en ese momento yo me levanté. Te la voy a dejar picando. Ahí queda el escenario también para el uso del foco, ¿verdad? Entonces, dentro de la casa. El uso del foco dentro de la casa y el foco en el arma de fuego. Eso es un episodio que tenemos también ahí. Foco y láser. El foco y láser. Foco y láser. Y vea, yo les voy a plantear también un tema muy interesante que muy poco se habla. Si no es que no he escuchado a nadie tocarlo, voy a jugar de pionero, ¿está bien? Cuando se habla de deportación, ya lo tocamos por encima de si porto o no porto dentro de la casa, pero cuando se habla de la aportación o el alcance del equipo de primeros auxilios en caso de la defensa del hogar. Porque ahí es donde yo doy un voto a favor de los equipos, por ejemplo, si ya de por sí tienes protección balística, lo bueno es que le puedes añadir un equipo de primera respuesta, ¿verdad? Si tenés cómo generar un cinturón de combate que es nada más de se lo pone y listo, también le puedes agregar por lo menos la aportación de un torniquete. Entonces, son algunos pros que yo le encuentro a cuando usted, eso sí, invierte con criterio y se prepara para eso. Porque también, Murillo no me va a dejar mentir, pero es cierto, típicamente lo que la gente piensa es en el arma.
y tenemos un episodio para torniquetes y para botiquines, pero nadie piensa en que si yo voy a repeler una amenaza, ¿a dónde está el alcance que yo tengo para el equipo de respuesta en tema de primeros auxilios? Entonces ahí queda picando, no sé si les parece. Sí, bueno, sí, es de lo que tenemos ahí pendiente también para conversar. Y como decíamos, no es restarle tal vez importancia a ese tema de la protección balística ni nada. O sea, quien considere que eso le suma a su equipo de seguridad, perfecto, pero que se entrene, que se mida. No, y ahí más bien viene entonces un tema, Murillo. Yo se lo decía en algún momento a un buen amigo de unidades especiales acá en el país, y le decía, ma, es que ustedes tienen un reto, porque ustedes, digamos, el chip de ellos son operadores, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De intervenciones, pero siguen siendo civiles cuando salen, ¿verdad? Y llega un momento en el que cumplen ese rol en un perfil de civil, entonces tienen que entrenarse con su equipo táctico, porque es su labor, pero también tienen que entrenarse como civiles, o sea, tienen que ver lo que es portar una funda interna, entonces ahí entra el reto. Si va a tener esos juguetitos, todo bien, úselos, pero usted tiene que a veces hasta cambiar de roles, porque es mentira que cuando usted va al súper se lleva la protección balística, que cuando va a la iglesia se lo lleva, cuando va al trabajo menos, si no es que desarrolla esa labor, ¿verdad? Pero entonces cuando estamos de civil y tenemos esos jugueticos, más bien hay que meterle más, hay que entrenar con funda interna y ahora sí, con su cinturón de combate si se quiere, o con su chalequito y todo bien. Y ahí es donde sí hacemos la diferenciación, entonces de no caer en tendencias tácticas, ¿verdad? Que nada más sean por moda. Para la consulta que hacías vos ahora del tema del Ronnie, para mí es una opción interesante, siempre y cuando obviamente viene dentro del análisis del perfil de la persona. Si lo hace por moda, para que la pistola se vea más bonita, es tontera y está desperdiciando la plata. Entrega algunos beneficios como portar un cargador muy al alcance de cambios de cargador rápido, permite más puntos de apoyo para un arma corta, o sea, mejor dominio del disparo si se entrena. El uso de accesorios, ahora sí, digamos, que pueden beneficiar en técnicas de dominación de recintos, y con un calibre, ¿verdad?, accesible, con un dominio del retroceso de un arma corta, que ya de por sí obviamente el Ronnie pues beneficia. Entonces hay ciertos beneficios, hay otros contra, que sería, ya el arma se vuelve menos maniobrable, ¿verdad?, que si fuera arma corta, te obliga obviamente a utilizar tu arma principal, si es que solo esa tienes, y te quedas con una, y no te obliga a utilizar las dos manos si fuera el caso, ¿verdad? Hay kit running muy chiquititos, ¿verdad?, que también permiten utilizarlo con una, pero es analizarlo. O sea, a mí me gusta porque en realidad su origen incluso tiene una justificación técnico-táctica muy interesante, ¿verdad?, que es en materia de protección, ¿verdad?, y otras cosas. Entonces, o sea, tiene sus orígenes muy bien establecidos, pero no sé, me parece interesante, es un accesorio interesante. Y también, bueno, porque tal vez me imagino que no sé si ese término se usará igual en todo lado, pero el Kit Ronnie, lo que nos referimos es a este equipo que permite convertir el arma corta con un accesorio que le permite extender, como decir, un caparazón para convertir el arma corta a un arma, una carabina, un arma larga, que yo no sé si en todo lado le mencionan o lo hablan como Kit Ronnie. Y lo importante que es también con los Kit Ronnies, porque yo sí, lo que he notado en las veces que he visto a alguien manipular en polígono, he visto que le ha generado problemas con malfunciones, y lo he visto muchas veces en Kit Ronnies. Entonces, para alguien que tiene eso y que lo valora como, porque mucha gente lo tiene como un juguete de polígono, y está bien, pero si usted lo valora como algo para donde va a emplear su arma corta, como algo para defensa del hogar, tiene que entrenar y hacer uso hasta el cansancio para asegurar que no le vaya a generar malfunciones, porque sí lo he visto en calibres pequeños, lo he visto en calibres grandes, que a la gente le ha generado problemas. Nunca lo he usado, no tengo uno personalmente, pero sí le diría a la persona que lo use y se asegure que en realidad le funcione bien el arma ahí. Ahí voy a tirar una cuñita, pero vieras que ahí sí depende mucho de la calidad del Ronnie, ¿verdad? Sí, y ojo, porque ahí se puede caer en errores muy, muy graves, que es que los Kit Ronnie son accesorios que también venden, por ejemplo, como para Airsoft.
Entonces le montan kit Ronnie de Airsoft a armas reales, primero que todo. Y segundo, que a veces son de calidad también un poco dudosa, porque si es un accesorio que tampoco es tan cómodo, ¿verdad? A veces vale la mitad, incluso lo mismo que la misma pistola. Rondan los de $400 a $500. Correcto. Por lo general. Entonces tal vez como una cuñita ahí, pero los kit Ronnie israelíes son muy buenos. Si van a optar por un equipo de esos, por lo menos que sea algo. Y ojo, que eso se compra en función del modelo de su pistola, ¿verdad? No es como que eso es un accesorio universal. Correcto. Señores, entonces no sé si para ir cerrando algunas recomendaciones. Bueno, nada más mi opinión. Yo definitivamente el kit Ronnie no. Yo creo en la posibilidad de maniobrar con una mano, de tener el dominio del arma, de que me acuesto en la noche y pongo el arma dentro del caparazón y para tenerla lista y en la mañana la quito. O si pasa algo tengo que buscar el accesorio para implementarlo. Ahí perdí tiempo, más funcionamiento, es un montón de cosas. Entonces mejor lo más rápido, sencillo, ágil posible. No le veo como una ventaja operativa o táctica, pero sí hay gente que sí lo ve como una buena opción, lo compran, polígono. Importante, en Costa Rica no se puede portar. Aunque el arma sea corta y esté registrada para portación, el accesorio rompe, digamos, con el espíritu de la portación adherida al cuerpo. Entonces, decomiso de fijo. De mi parte, bueno, igual, yo no soy muy amante de los kit Ronnies y Eduardo sabe, por eso decía que ya se le iba a tirar. Pero igual, lo mismo, si lo quiere usar, úselo, pero entrene con él. El concepto que yo tengo sobre el arma de defensa en el hogar es que el arma que usted escoja, si es la escopeta, perfecto, escogió la escopeta, además de capacites y entrene y todo eso que ya hablamos, es que el arma tiene que estar lista. Esa es mi idea de un arma para defensa en el hogar. No es un arma que está en una caja fuerte por allá y la caja con cartuchos por allá y pretendo que en una situación de emergencia voy a alimentar el arma. Olvídese de eso. El arma tiene que estar lista y tiene que estar en un lugar donde usted sabe que ahí va a estar accesible para usted tomarla en el caso de una situación así. Por eso es que yo me inclino más por la pistola, porque yo las armas largas no suelo tenerlas en esa condición. Sí, digamos, tengo la posibilidad de si en algún momento las ocupara, pero ya estamos hablando de un apocalipsis zombie, ¿verdad? Que se ocupan armas largas porque ya la situación ya es un colapso social, las puedo accesar relativamente rápido, pero el arma que está lista para mí siempre es la pistola porque es el arma con la que yo conceptualizo, digamos, la defensa en la calle o en la casa, pero esa es mi recomendación, que el arma esté lista, sea cual sea que escoja, si quiere el kit Ronnie, si quiere el rifle, si quiere ya después de lo que hablamos de los pros y contras, lo que sea, pero tiene que estar listo, accesible y listo. Hay gente que duerme con el arma debajo de la almohada. No tan accesible tampoco, porque ya estamos hablando en temas de seguridad ya más complicados, ¿verdad? Claro. Don Eric, sus recomendaciones. Mis recomendaciones siempre y en todos los programas, y ya canso, es entrene, simule situaciones. Hoy, después de ver este capítulo, váyase a su cama, acuéstese y simule que alguien está ingresando en la casa. Vaya a la sala, esté con su familia y por un momento, como un tema de análisis de familia, de interés de todos los que viven ahí, simulen que alguien está botando a la puerta. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? ¿Dónde está el teléfono? ¿Será que el arma la tengo en un lugar donde solo yo tengo acceso? ¿La porto? Que eso hay todo, ¿verdad? Todos una serie de criterios de que hay gente que sí porta el arma de fuego hasta para ir al baño dentro de la casa. Porque la estadística, nada más por mencionarlo, muchas veces cuando han ingresado a una casa, sorprenden a las personas en sus hábitos, en su estado más relajado posible, durmiendo, comiendo y demás. Entonces, si la estadística dice que esa sorpresa es utilizada por la delincuencia, ¿por qué no estar preparados? Suena exagerado, suena a delirio de persecución estar cocinando ahí con el arma, tal vez, ¿verdad? Ahí en la cintura, en el apéndice o algo así.
Pero hay gente que se mete tanto en esto y es que no es tan descabellado. Si la vida es la que está en juego, ¿por qué no entrenar siempre teniendo en cuenta que la vida está en peligro? Bien, yo tal vez, bueno, entonces para cerrar, me uno a las recomendaciones de ustedes, obviamente el tema de entrenar. Busque capacitaciones y adáptelas, llévese los ejercicios que verdaderamente le funcionen, tome lo mejor de cada curso, de cada capacitador, ¿verdad? Para beneficio propio. Eso sí, no compre toda la fantasía que venden, ¿verdad? Ni tampoco es como que todo lo que me dijeron, que es que tal doctrina es por excelencia lo mejor, ¿verdad? Y que eso es con lo que yo me caso, ¿no? Pruebe cosas para que usted vea que verdaderamente con el tiempo se va generando un criterio, que eso es lo más importante. Simule cosas, ya sea visualizándolas o incluso entrenándolas dentro de casa, y creo que ese es el espacio más privado, ¿verdad? Que con el cual contamos. Entonces, de una manera segura, si tiene que hacer lo que es el desplazamiento dentro de su casa, visualícelo cómo lo haría usted con un arma y cómo lo haría sin un arma. A oscuras. Correcto. Un consejo muy importante que no quiero que se me vaya es: no piense que un arma entrega poderes. Entonces, si usted ayer no tenía un arma y no haría algo, no lo haga mañana cuando la tenga. Porque hay personas que creen automáticamente que llevar un arma a la casa me va a decir, si suena algo, salgo, pero si no la tuviera no saldría, ¿verdad? Entonces, no juega así. O sea, el arma no entrega poderes, más bien entrega responsabilidades, y esas responsabilidades hay que ser muy consciente de que pesan y que hay que asumirlas, ¿verdad? Con la seriedad que amerita. Sería parte de mis recomendaciones, sumadas a todos los episodios que de aquí para atrás creo que le han venido dando una estructura un poco más lógica a cada uno de los temas que intentamos encadenar, Eric. Porque ahorita vos tomaste el caso de las estadísticas y me acordé de los colores de Cooper que hablamos. Entonces a la gente la suelen tomar un color blanco, ¿verdad? Desapercibido. Hablamos de herramientas defensivas, hablamos de capas de seguridad dentro del hogar, y hemos venido hablando de una serie de temas que creo que a la gente le han venido pues generando algún interés, algún despertar y alguna conciencia de que ya la seguridad no es entonces solamente pedirle al Estado que nos cuide y nos proteja, no, es todo un tema y una cultura. Ahora sí creo que para esta segunda temporada podemos hablar con un poquito más de propiedad de que sí estamos hablando de un tema cultural, porque es muy integral. Y nada, de mi parte, seguirle instando a la gente, obviamente, de que ya no solo nos siga, sino que lea, que siga profundizando en cada uno de los temas. Si aquí escuchó algo que le llamó la atención, vaya, investiga. Hay un montón de medios de entretenimiento, por dicha hoy en día, que también vienen acompañados de buenos consejos, y obviamente de lectura de blogs, de lectura de incluso las noticias. Nos entregan a veces mucho material de donde analizar nosotros cómo actuaríamos en función de. Entonces, por mi parte sería todo. Igual, obviamente, agradecerles a ustedes. Creo que ha sido ya retomar la segunda temporada un aliciente, ¿verdad?, para todos, de continuar haciendo lo que venimos haciendo porque nos gusta. Eric. La gente me ha dicho, Mae, Eric, no sabía, ni por la mente me pasaba ese montón de cosas que hay que analizar y que hay que tomar en cuenta. Y es que la mayoría de gente, lo que he aprendido a lo largo de estos capítulos, es que desconoce 1000 cosas, que ignora 1000 cosas y que se está dejando llevar por ciertas creencias, por ciertas ideas superficiales. Y el propósito de esto en todos y cada uno de los capítulos ha sido llevarlo hasta el límite, hasta lo más específico de los temas, siempre brindándole información a la gente para que tomen sus propias y mejores decisiones. Y es importante también llegarle a todo mundo, ¿verdad? Porque al principio tal vez creíamos que por la temática, bueno, sabíamos que mucha de la orientación iba a ir a armas portadores legales. Muchos de los episodios van por ese lado porque es una cultura defensiva, pero sí me ha llamado a mí la atención que un par de personas, yo suelo, digamos, los episodios los comparto tal vez como en círculos donde me manejo con ese tema, tal vez del tema de las armas, pero personas a las que yo no les compartí el episodio, que me imagino que llegaron por medio de otra persona, y resulta que me dijeron, mira, qué bueno ese episodio bueno, uno me lo dijo sobre las armas y los niños, otro me lo dijo, no me acuerdo sobre cuál, y son personas a las que yo no les compartí, que no tienen armas,
y que yo no hubiera pensado que este tipo de temática tal vez les hubiera llamado la atención, y sí le encontraron utilidad. Entonces me parece que es algo que es gratificante, porque al fin de cuentas le sirve a todo el mundo, ¿verdad? Que eso al final de cuentas es lo que buscamos. Sí, tal vez hay episodios como este que tal vez van más enfocados a un grupo particular, pero quizás alguien que no le había ni pasado por la cabeza, pero en algún momento pensó, mira, y si me compro un arma, que tal vez no la ha comprado ni lo ha decidido, pero tal vez ese tipo de cosas le ayuden, y eso es lo que queremos seguir generando también. Y yo quiero apuntar algo, que a estas alturas creo que todos los temas que hemos tocado hemos rascado apenas la superficie, Eric. Hay temas que se prestan muy para amplio, ser tan específicos, ¿verdad? Que podríamos quedarnos horas y horas y horas conversando de un solo tema. Entonces eso, nada, dejarlo ahí sobre la mesa, que vamos a intentar seguir rascando y trayendo cada vez más y más personas que nos aporten, ¿verdad? Especialistas con mucho criterio, ¿verdad? Con mucha experiencia, que obviamente vengan a enriquecer lo que nosotros también queremos nutrirnos y aprender. Para finalizar entonces la frase, ¿verdad? Antes de que hay frase. Antes de que hasta que por fin hay frase. Antes de que el productor nos llame más la atención, ¿verdad? Dice, muy acorde al tema del hogar, ¿okay? Si vas a luchar, que sea por algo noble, para que así tus sueños no te atormenten. Defender el hogar es importantísimo, porque ahí es donde está el bien más valioso, ¿verdad? Nuestro hogar y nuestra familia. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Muchas gracias y un saludo a todos. Ok, Eric, consulta. En un apocalipsis zombie, aplica la legítima defensa. Si un zombie me quiere morder, ¿le puedo disparar aunque esté lejos? Sí, porque la legítima defensa aplica para seres humanos vivos. Okay. Ahora entramos en un debate. ¿Está vivo o no está vivo el zombie? No está muerto. ¿Por qué? Si camina. Hay un ¿Qué es la muerte? El término, es que dice, ya hay muerte que clínica y muerte cultura, biológica. Sí. Muerte clínica, un paciente no respira, no responde. Muerte biológica, muerte del tejido. Entonces, el más está muerto biológicamente, pero no necesariamente muerte clínica. Es decir, bajo ese principio no se les aplica RCP. Bueno, yo lo único que puedo decir es que bajo el criterio de lo que usted está planteando, a mí no me importa que nadie me diga si es una legítima defensa o no. Yo ahí sí voy con la escopeta, y ahí sí se va a quedar el zombie sin cabeza. Entonces, apocalipsis zombie. Otro temazo.